Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a quienes nos acompañan en esta, la última conferencia del Instituto de Estudios Nacionales en este año 2020. Es una charla muy especial para nosotros. La presencia de Gabriela Sánchez, hermana del capitán del buque Repunte Gustavo Sánchez, y del director del documental Barcos de Papel Fernando Duarte, es un honor. Nosotros hemos realizado a lo largo de este año una serie de conferencias vinculadas al transporte. Una de las conferencias, varias conferencias, abordaron el problema del transporte naval, el transporte marítimo, desde la perspectiva histórica, cuando la Argentina desarrolló una poderosa flota mercante hasta su destrucción en la década del 90, su participación importante en la Guerra de Malvinas. Hoy en la charla nos acompaña Santiago Tetamanzi, veterano de guerra, miembro de la tripulación del buque Río Carcarañá hundido por los ingleses. Pero teníamos especial deseo de ofrecer el espacio del instituto a la señora Gabriela y al amigo Fernando para que expongan sobre una tragedia que ocurrió en los mares argentinos, que pone sobre la mesa un tema que es las condiciones de vida y trabajo de miles de argentinos y las condiciones de la producción nacional en un país que ha sido devastado desde el punto de vista de su desarrollo técnico, científico, industrial y económico. Queremos empezar haciendo un debido homenaje a los hombres sobre los que vamos a hablar en esta charla: Gustavo Sánchez, José Omar Arias, Horacio Airala, Silvano Coppola, Néstor Paganini, Claudio Islas, José Ricardo Omis, Luis Jorge Gadi, Fabián Samite, Isaac Cabanchik, patriotas argentinos, trabajadores que perdieron la vida en el naufragio del buque Repunte. También queremos que los sobrevivientes Lucas Trillo y Julio Guaymás reciban también nuestra solidaridad, ellos y todos los familiares a quien les ofrecemos este espacio para colaborar con su justa lucha. Para empezar, le voy a ceder a Fernando compartir pantalla y luego vamos a escuchar a Gabriela Sánchez y al final se harán, si hay, las preguntas y ampliaremos el tema. Nuevamente muchas gracias Gabriela, muchas gracias Fernando. Dispongan ustedes de todo este espacio. Mi nombre es Gabriela Sánchez, tengo 53 años, soy la mayor de los hermanos. Entre el año 2000 y 2019 se registraron 65 siniestros en buques pesqueros. Empezó a venir afuera un chico que lo dije, un martillero, con una de las muy grandes, y golpearon, y 44 son hundimientos, más el del submarino Arasan, con un saldo de 130 personas entre muertos y desaparecidos. Y un de la chapa de la cosa. Se dio el barco porque se hizo rumbo, no sé en dónde. La avaricia empresarial apoyada por la corrupción de la prefectura. La prueba, quedó la prueba. La Secretaría de es la que debería suspender la momento tuve bastante tiempo a un chico, no sé quién era porque nunca me animé, que me contaba ya que estaba era lado mío, estaba boca abajo. Los trabajadores de ninguna manera somos responsables, porque los trabajadores no tomamos la decisión. La prefectura vende las prórrogas para que ingresen los buques sanitarios. Eso es. Acá se han vendido prórrogas, acá hay una semana. Evidentemente este barco fue diseñado por una tarea distinta a la que estaba haciendo.
cuando se altera la función del diseño, ¿quién hizo el cálculo? La prefectura autoriza a salir barcos que saben que no pueden navegar y se aprovechan de que la gente necesita trabajar. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por este espacio. Mi nombre es Gabriela Sánchez. Como decía en el tráiler, soy hermana del capitán Gustavo Sánchez, capitán del barco hundido Repunte. El Repunte se hundió el 17 de junio del 2017, hace 42 meses. Hace 42 meses que comenzamos una lucha que nosotras decimos que es tremendamente desigual, una lucha que los familiares decidimos emprender, teniendo bien en claro que nosotros en el momento en que desde el mismo momento que pasó la tragedia, nunca jamás íbamos a recuperar lo que teníamos. Creo que ese dolor fue el motor para salir a decir lo que estaba pasando. Ahí en el tráiler se nombran, antes del repunte hubo 44 hundimientos con el repunte, 100 tripulantes desde el 2000 hasta la fecha, murieron entre fallecidos y desaparecidos 100 tripulantes, y todavía al día de hoy no hay una investigación penal que haya llegado hasta el final. Es muy llamativo todo lo que pasa con el tema de los hundimientos. Lamentablemente en la Argentina, hasta el repunte, porque algunas cosas, bueno, ya luego iré nombrando, han ido cambiando, pero estaba completamente naturalizado que los barcos se hundían, y había siempre dos explicaciones: o la impericia del capitán o el clima. En la mayoría de los casos son desaparecidos, los barcos por supuesto quedan en el mar, nunca se recuperan, nunca se hacen pericias, nunca se investigan, y lamentablemente, bueno, así siguen trabajando. No es casualidad que tengamos una de las flotas pesqueras más antiguas del mundo en uno de los caladeros más importantes del mundo. Realmente hay muchísimas cosas que llevaron a que el repunte se hundiera. Nosotras decimos siempre que el repunte fue, y estamos convencidas, una tragedia evitable. Evitable porque no se cumplieron las normas administrativas, las normas en cuestiones jurídicas, porque no se cumplió la ley, en cuestiones que tienen que ver lamentablemente con el funcionamiento hasta de los gremios. Lo voy a especificar. El repunte antes del 2017 estuvo parado durante 4 años, abandonado en el puerto de Mar del Plata, y por la Ley Federal de Pesca, los barcos que están inactivos a los 180 días pierden el permiso de pesca. El permiso de pesca es justamente un permiso que otorga el Estado a través del Consejo Federal Pesquero a los particulares para que pesquen justamente un bien, un recurso que es de todos los argentinos, ¿no? Porque lo que está en el mar, el recurso vivo o en petróleo o en cualquier hidrocarburo, lo que es de todos. Pero el Consejo Federal Pesquero otorga este permiso a los particulares, a las empresas en algunos casos, en otros casos a los barcos, para que usufructen ese bien de todos. Y
Este barco, como les dije, estuvo parado durante 4 años derrumbado. Y el Consejo Federal Pesquero durante los 180 días le justificaba, se llama así, es una herramienta jurídica que existe, porque por ejemplo, a ver, los barcos boteros que pescan calamar, pescan durante la primera parte del año y luego están parados. Entonces, si no, todos perderían su permiso de pesca porque están parados más de 180 días. Entonces hay que justificarle esa inactividad y está muy bien justificada. Ahora en el caso del repunte, cuando uno lee las actas del Consejo Federal Pesquero, que son libres, o sea, cualquiera puede entrar y leerlas, pone en el buscador repunte, y ahí, es una cuestión muy fácil, muy sencilla, ver de qué manera le justificaron la inactividad. La verdad que yo no soy ingeniera, soy socióloga, pero sin tener demasiado conocimiento ni en mecánica ni en ninguna cosa, uno se da cuenta que ahí al menos hay una irregularidad, porque no puede ser que a un empresario siempre le pase algo. Acá en el puerto de Mar del Plata es común que hagan esto, dejan los barcos parados y pasan la cuota de pesca de ese barco a otro. Como este empresario tenía y tiene varios barcos, era de uso y costumbre tener alguno parado, pasaba la cuota al otro, o las venden o la transfieren. Bueno, son manejos que hacen. El repunte ya no daba más. El repunte llegó a la Argentina en el año 68, usado con un hundimiento previo. Todo esto que les cuento lo supimos después, por supuesto, en la investigación. Todo esto que les cuento está en la causa penal. No es algo que Gabriela Sánchez se le ocurre decir, todo esto ya está en la causa penal, que llama también a 42 meses, todavía seguimos en instrucción. Todavía no hay nadie, no hay un cambio de carátula. Nosotros decimos que el repunte tiene que tener la misma carátula que tuvo la masacre de Once y de Cromañón. Acá hay un estrago porque realmente muchos actores actuaron justamente o no actuaron o no hicieron por acción u omisión, lograron que este barco terminara saliendo a navegar sin tener las condiciones de seguridad que tenía. Les voy a contar que la última justificación de inactividad del repunte se la firman en diciembre del 2016. El barco sale a mediados de enero, y el primer viaje que hace llega a Puerto Madryn con un rumbo en el casco. Un rumbo es cuando entra agua de mar hacia adentro del barco, ¿no? A ellos luego les dicen que en realidad habían tenido una pinchadura de un tanque de agua dulce. 2 marineros, cuando vieron eso, hay un video que lo subimos, que es público, donde se ve el agua dentro del barco. Bueno, lo emparcha, vuelven a salir a navegar. En abril de todo el 2017, en abril, que es el último viaje que hace a Merluza, entra al puerto de Mar del Plata con un rumbo todavía más grande, donde le ponen esta chapa superpuesta del lado de babor, en la proa, y que es algo totalmente, o sea, no se puede hacer, ¿no? Esos parches se hacen solamente para que nos siga entrando agua y llevar el barco a dique seco. A repunte, ahí en ese momento deciden, también hay que ponerlo todo en contexto, estamos viviendo desde el 2016, 2015, una explosión del langostino, una fiebre del oro rojo, le digo yo. Entonces,
El repunte nunca era un barco merlucero, nunca había ido a pescar langostino. Le ponen los tangones son 2 brazos laterales de alrededor de 10 metros más o menos, que ahí cuando en el tráiler Maturana pregunta ¿quién hizo la inspección? ¿Quién autorizó? Nadie. El repunte lo modificaron, le pusieron tangones, lo sacaron con ese parche y nadie lo inspeccionó. No hay una inspección hecha sobre el repunte. En la temporada de langostino comienza en junio, el barco salió el 2 de junio, hace su primer viaje, el 13 de junio vuelve a salir y el 17 de junio se hunde. Eso, a grandes rasgos, es la historia lamentable del repunte. El repunte es la tragedia pesquera con más víctimas. Murieron entre ellos, bueno, mi hermano, que es uno de los 7 desaparecidos. Hay 3 fallecidos, o sea que se pudo recuperar el cuerpo. Y la verdad que cuando a uno le pasa una situación de este tipo, nosotros éramos familia, y lo digo en pasado, no solamente por haber perdido a mi hermano y por el dolor que produce, sino porque ya nunca vamos a hacer lo mismo, jamás vamos a, porque, a ver, a partir de todo esto, nos hemos metido tanto para que esto cambie, para que nadie tenga que volver a pasar, y lamentablemente al año volvió a pasar. Casi en las mismas condiciones se hunde el Rigel. El Rigel mueren todos sus tripulantes, lo que pasa que era más chico, llevaba, en vez de 12, llevaba 9, perdón. Hay 8 desaparecidos y un fallecido que recuperaron el cuerpo del capitán. Y el repunte se hundió el 17 de junio del 2017 y el Rigel se hunde el 9 de junio del 2018. No es casualidad que los barcos salgan en cualquier condición justo para la época del langostino. Lamentablemente, esa avaricia empresaria, esa falta de protección también gremial, porque en el caso específico del repunte, el CIMAPE, que es un sindicato de marineros, firmó como veedor para los trabajos, porque como ya no había manera de que pudieran de alguna manera legal seguir justificando la inactividad del repunte, porque en las justificaciones Caputo decía, por ejemplo, que no le había llegado tal repuesto, que el astillero se había atrasado en tal trabajo, que en realidad no le estaban haciendo nada. Pero algo tenía que decir, porque algo hay que decir para que le justifiquen a uno la inactividad de este barco para no perder el permiso de pesca. Porque en realidad, y más en estos barcos viejos, lo que más vale es el permiso de pesca. Los dueños del repunte ya cobraron el seguro millonario en dólares del casco, lo cobraron hace un montón, y por ejemplo, las viudas, todavía hoy hay 5 viudas que no tienen el certificado de presunción de fallecimiento a 42 meses, o sea que no cobran obras, no cobran pensión, no tienen obra social, no tienen absolutamente nada. Y después hay 2 que sí lo consiguieron, y 2 que cobraron las ART, lo que la ART les quiso pagar, porque también la otra cosa que pasa es más en el puerto de Mar del Plata que en los puertos del sur, que tiene que ver con la precarización laboral y con lo que le pagan en negro. Entonces las ART, por supuesto, les liquidan nada más que lo de blanco. Bueno, es todo un tema tremendo lo que quieren pagarles es monedas por la vida de los trabajadores. Y la ART también es responsable, porque las ART cobran, pero jamás entran a los puertos
a verificar que el barco esté en condiciones. Por ejemplo, en la construcción sí lo hacen, que están los técnicos en seguridad e higiene para ver que tengan sus cascos, sus arneses en las grandes empresas. En el puerto no existe eso. En el puerto se le paga a la RT como tienen que tener todos los trabajadores, pero nunca nadie va a verificar en qué condiciones salen los barcos. Y yo decía hoy que algunas cosas están cambiando y han cambiado en el tema de la seguridad, que para nosotras es tan importante, y cambiaron a través de la lucha. Por ejemplo, el repunte cuando mi hermano da el Mayday, porque como hay 2 sobrevivientes, pudimos rescatar, y a través, bueno, Fernando va a contar después cómo ellos en el documental dan todo el testimonio y cuentan cómo fueron los últimos momentos. Él da el Mayday y, bueno, abren la balsa. El Mayday es, bueno, lo saben ustedes que acá hay, pero lo comento para quienes no lo sepan, acá hay personas que tienen que ver con la actividad marítima. Es el pedido de ayuda, en la pesca es al barco más cercano, y ese barco, que era el María Liliana, avisa a prefectura, que en este caso era la prefectura de Rawson, que están haciendo abandono de buque porque tienen una entrada inminente de agua. Cuando tiran la balsa se engancha en el tangón, no abre ellos, y tenían una sola balsa. Nosotros hemos conseguido que todos los barcos en la Argentina tengan 2 balsas. ¿Por qué? Porque los barcos, como el repunte tardó media hora en hundirse, aproximadamente. Si tienen, si se inclinan hacia un lado cuando se está hundiendo, y pueden, como en el caso del repunte, que lamentablemente la balsa se les rompió con el tangón, les quedó enredada, podrían haber tenido otra balsa. En el caso que, por ejemplo, ahora tuvimos un hundimiento hace unos meses y no murió nadie, porque había 2 balsas y la otra balsa se abrió y pudieron subirse todos perfectamente. Y otra cosa que conseguimos, que es sumamente importante, porque nosotros, los familiares del repunte, enseguida nos tratamos de unirnos en esta lucha, porque, cuando una lucha, uno quiere que algo cambie, no puede ser solamente algo particular, porque el repunte no es un barco, solamente un barco que estaba viejo de alguien, de un empresario, no, esto es un sistema. Y antes que el repunte, 10 meses antes, se había hundido el San Antonino, que era un barco costero que se hundió un día, porque en el repunte, cuando el repunte se hunde, hubo mal tiempo. Cuando el San Antonino se hunde, que es el día 6 de septiembre, si mal no recuerdo, del 2016, o 1 de septiembre, pero bueno, septiembre del 2016, se hunde frente a las costas de Mar del Plata, en los hoteles de Chapadmalal, y mueren todos. Los 6 ocupantes, que ahí había otra irregularidad, porque en realidad había 5 embarcados con libreta y había uno que no tenía libreta, que lo recuperé, gracias a Dios, que fue uno de los cuerpos que recuperaron. Los 3 cuerpos murieron de hipotermia. Y nosotros, con nuestra lucha, conseguimos que todos los barcos de Argentina tengan lo que se denomina ahora, no el chalequito ni el aro, sino los trajes de exposición. Quiere decir que estos trajes, ellos tardan menos de 1 minuto en ponérselo y pueden estar casi 6 horas esperando el rescate. Pueden hasta estar desmayados y flotan. Bueno, esas cosas para nosotras son muy importantes, y fue algo que fuimos cambiando a partir de la lucha del repunte. Y algo que para nosotras era fundamental, que yo lo dije al principio, era que tenía que ver con la investigación, y que es fundamental la investigación penal. Nosotras denunciamos a prefectura por no haber hecho las inspecciones
por esta falta de inspecciones, por, bueno, unas ciertas irregularidades que vimos que tenían que ver con el hundimiento del repunte. Pero a su vez también veíamos que prefectura era, nosotras decíamos, juez y parte, porque por un lado dejaba salir los barcos en cualquier condición, y por el otro lado era quien juntaba las pruebas para que el juez después analizara. Entonces, por suerte conseguimos, después de una lucha, porque la verdad que todo nos ha costado muchísimo, porque, a ver, si algo nosotras también buscamos y resguardamos mucho, tiene que ver con que, a ver, uno sabe que en estas actividades son actividades políticas, pero no partidarias. Nosotras no estamos separadas de todo lo que tenga que ver con actividad partidaria por una cuestión de tener libertad de acción. Entonces, nos ha costado, también eso son decisiones que a uno le cuestan, porque no tenemos, a ver, vamos a decir, somos nosotros los familiares y los que nos acompañan, pero nada más. Pero aún así conseguimos que el gobierno anterior, ya digo, después de una lucha tremenda, conformara lo que era por un DNU sacó Macri, la Comisión de Investigación Independiente, que eso impulsó algo que venían pidiendo hacía 7 años desde el Ministerio de Transporte, también con familiares, pero familiares de accidentes terrestres, como los papás del colegio de secundario ECO, distintos familiares. La ley, y ahora, a partir del año pasado, el anteaño, perdón, tenemos la ley de seguridad en el transporte. Entonces, a partir de la Junta de Seguridad en el Transporte, se investiga cada caso, tanto sea en lo marítimo, en lo terrestre, en lo fluvial y lo que ya funcionaba en la aviación. Fluvial, perdón, trenes, fluvial está con lo marítimo. Eso fue un avance impresionante, porque ahora no reemplaza la ley. A ver, la Junta de Seguridad en el Transporte no reemplaza la ley, pero nos dice cuáles fueron los factores para que sucediera este suceso. Tanto sea, bueno, ahora se cayó un helicóptero hace poco, donde iba un bancario muy conocido, que no recuerdo el apellido, que falleció. Bueno, ellos están investigando. El hundimiento del repunte lo están investigando. El hundimiento del Rigel lo están investigando. Y eso es un avance. Es el único país hispanoparlante que tiene este tipo de junta de seguridad. Y eso realmente, la ley no se llama ley repunte, porque tiene otro nombre, pero todas la denominan ley repunte, porque fue tanto lo que hicimos los familiares para poder conseguirla, que la verdad que para nosotros es un orgullo. Y ver cómo trabajan y de la manera en que se trabaja es un orgullo. ¿Por qué? Porque vamos a prevenir, porque nosotros lo que decimos es que este dolor, esta pérdida tan irreparable, tiene que dejar algo, tiene que tener un sentido. A ver, la muerte de un trabajador en estas condiciones no tiene sentido, porque realmente todos tenemos que ir a trabajar y volver con las seguridades que tenemos, o subir a un transporte y que tenga la seguridad, subir a un avión y que tenga seguridad. ¿Cuánto más subir a un barco y que tenga la seguridad? O sea, no tiene sentido que ellos hayan perdido la vida trabajando. Pero nosotros, fue una manera de encontrarle el sentido a ese dolor, hacer trabajar en la prevención, porque si no realmente es un dolor que te carcome, que te carcome, que no te deja vivir, porque el duelo de un desaparecido es complicadísimo, porque no tener un lugar, el no saber, que el mar sea su tumba, es complicadísimo, porque yo despedí a mi hermano como despido a mi marido también navega y mi hijo también navega. Cada vez que se van,
para que vuelvan. Mi hermano salió y dejó a su nuera, estaba embarazada, con la promesa a su nieto. Él fue abuelo muy joven, era más chico que yo no soy abuela, pero él sí fue abuelo muy joven, y por suerte, porque pudo disfrutar a su nieto, que tanto amaba a Benjamín. Y el abuelo va a volver en octubre, y que cuando finaliza la temporada de langostino, y te trae un camión y te trae... Y Benjamín escribió una carta y que está cerrada todavía y nadie la abrió. Y es para su abuelo, y esa carta, no sé qué, me la dio a mí y yo nunca la abrí, porque era para su abuelo. Benjamín, él decía, mi abuelo está nadando, mi abuelo va a volver. Yo creía, estaba convencida que mi hermano iba a volver. Nunca, jamás pensé que lo iba a perder y que iba a ser hermana de un desaparecido. Jamás, jamás. Porque mi hermano, yo siempre tenía miedo por mi marido, que es maquinista, pero no por mi hermano, que era el capitán del barco. Porque el que lleva el barco, uno siempre piensa, el capitán a veces sí hace porque realmente es un trabajo muy arriesgado. Cuando uno ve cómo navegan, en la forma en que navegan, cómo levantan las bolsas, y más cuando en estos barcos viejos, que también a mí me preguntaban, ¿y cómo tu hermano con tanta experiencia? Mi hermano murió a los 47 años y de los 17 que navegaba, subía a ese barco. Es que lamentablemente la mayoría de los barcos que están así. Por eso también luchamos por la renovación de la flota pesquera. Eso es algo que tenemos que recuperar, para también otro concepto que tiene que estar presente en todo esto, tiene que ser el tema de la soberanía, porque no puede ser que los mejores barcos, como hoy comentaba al principio, sean de empresas que son empresas de capitales extranjeros que terminan exportando todo, y nosotros tenemos pibes y pibas con hambre. Entonces hay que pensar, hay que trabajar, hay que estudiar. Yo soy socióloga, doctorando en sociología, y pertenezco a un grupo de investigación de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y ayer presentamos un trabajo que tiene que ver con esto, con la recuperación de una parte en la Ley Federal de Pesca está la cuota social, y que justamente es para que esa cuota social llegue a los comedores escolares, llegue a los mercados barriales. El pescado es proteína de la mejor, y nuestro caladero es uno de los mejores del mundo. Entonces, también tenemos que pensar desde la soberanía alimentaria y desde la soberanía industrial. Me parece a mí que es una lucha mucho más amplia que esto, por supuesto, pero yo nunca pierdo la oportunidad cuando tengo la oportunidad de decirlo, porque nosotros los argentinos tenemos un grave defecto, un gravísimo defecto, que es de vivir espaldas al mar. Si nosotros miramos el mapa tricontinental, nuestro territorio marítimo es casi el doble o más del doble del territorio terrestre. Y sin embargo pensamos siempre en la Pampa. Bueno, miremos la Pampa Azul. Miremos ese mar, que es el que nos puede también. El mar no es un problema, el mar es solución. Lo que pasa que el mar, así como está pensado ahora, está concentrado en un grupo de empresarios que gana, que sigue ganando, porque lo que yo les comenté antes, hasta con un hundimiento siguen ganando. ¿Por qué? Porque el empresario, como ya les dije, cobró el seguro a los pocos meses del hundimiento, millonario en dólares, o sea, tenía un barco vetusto, obsoleto, viejo, ahora tiene los millones de dólares guardados. Nosotros le interpusimos una demanda que no puede tocar el permiso de pesca, pero es inédito porque, por ejemplo, el San Antonino, que es el hundimiento anterior al repunte, a los pocos meses el permiso del San Antonino ya estaba pasado a otro barco y siguieron.
pescando y todavía las viudas siguen dando vuelta y los hijos también, perdiendo los derechos. Y aparte, también es increíble, les dan más cuotas de pesca, inclusive les digo más, todo esto que les digo está documentado, no es que cualquiera vaya a las actas de la Secretaría de Pesca y mírelo, que yo casi me muero en enero cuando vi que al repunte, después de 3 años y medio, todavía le siguen dando en lo que yo les decía de la cuota, el SIP, que se llama la cuota individual transferible del permiso de pesca, 800 toneladas de merluza. ¿Para qué se la siguen dando a Caputo? Si el barco está hundido hace 42 meses. Por supuesto que esto es un negocio. Se la siguen dando porque Caputo la transfiere. Bueno, todas estas discusiones hay que darlas. La verdad que yo les agradezco muchísimo, muchísimo el espacio que ustedes me dan. Ahora le voy a pasar la palabra a Fernando y estoy abierta a todas las preguntas, las consideraciones, lo que ustedes consideren que tenga que aclararles o decirles. La verdad que la pérdida de ellos para nosotros es, como dije, es algo, la pérdida de mi hermano, estamos a 2 días de la Navidad, es irreparable, pero no son los únicos, ni fueron los primeros, ni fueron los últimos, y si esto no cambia, tampoco el Rigel va a ser el último, porque el Carmelo A fue el último, pero no tuvimos pérdidas de vida, porque los barcos se recuperan, pero la vida no. Entonces, les vuelvo a agradecer muchísimo y quedo a disposición para lo que ustedes quieran preguntarme al final de la charla o lo que consideren. Gracias. Muchas gracias, Gabriela, y le cedemos la palabra a Fernando. Gracias, Eduardo. Bueno, buenas tardes. Me sumo a lo que decía Gaby, agradecer al Instituto de Estudios Nacionales por este espacio, por este lugar que nos dan para poder desarrollar un poco el tema del hundimiento del repunte y también el hundimiento de muchos barcos, como nos tocó armar a nosotros con la película, ¿no? Yo soy Fernando Duarte, soy conductor de máquinas navales de primera, soy jefe de máquinas en la Marina Mercante. Actualmente estoy trabajando en el sector fluvial y también soy director de cine, y en el 2017 yo me sumé a acercarme, digamos, a las familias del repunte, un poco para conocer de cerca qué era lo que estaba pasando, ¿no es cierto? Y la verdad que empezamos a diagramar un trabajo audiovisual que tenía la idea y la impronta de ser algo pequeño, un cortometraje, tal vez, algún material audiovisual que pueda respaldar la lucha de lo que había sucedido allá por el 2017, ¿no? A mediados del 2017. Y nos encontramos que al poco tiempo, a los 3 meses, si no me equivoco, se unió el Que Le Importa. Luego, 6 meses después, desapareció la San Juan, y como bien Gaby dijo, 1 año después se unió el Rigel. Todo eso fue en el proceso de rodaje, en el proceso de no saber todavía qué teníamos enfrente, si era un mediometraje, un cortometraje o una película ya mucho más extensa. La verdad que con todo el registro que solamente hicimos en 1 año, en ese primer año, ¿no? Entre junio del 2017 y junio del 2018, aparece Barcos de Papel. Se crea la película por todo el contenido del material que habíamos recogido. Después seguimos filmando, hicimos algunas cosas más, mucho más adelante, pero nos dimos cuenta que era necesaria la creación audiovisual, era necesaria para empezar a mostrar lo que las cámaras no pueden hacer cuando un barco sale. No tenemos cámaras en el mar, no tenemos cámaras en los ríos. No se ve qué es lo que pasa. Cuando hay un accidente en la autopista, lo toman las cámaras de las autopistas y se puede periciar. Pero cuando un barco se hunde y hay trabajadores a bordo, el barco queda en el fondo y, como bien Gaby dijo, no lo sacan.
nadie hace una pericia, y es así, como decía ella, mayormente la culpa es del clima o del capital. Y ahí se acabó el tema. Y hay muchas cosas para mejorar, por supuesto, porque también no solamente es el problema de la seguridad náutica, sino que pasa con la cuestión social de las familias. No puede ser que 42 meses después de que se hundió un buque, todavía no tengan la pensión que corresponde por el trabajador que estaba ahí en ese momento, ¿no es cierto? Carece de sentido lógico. El repunte se hundió y es de público conocimiento a quienes estaban enrolados. Hay 12 tripulantes que estaban enrolados, está bien claro en el libro de rol de la prefectura. ¿Qué más hay que determinar? ¿Qué más hay que investigar si había 12 personas, las cuales se encontraron 3 cuerpos, 7 son desaparecidos y 2 son sobrevivientes? De los cuerpos que encontraron, por supuesto que se activa rápidamente esa pensión, pero de los desaparecidos no. ¿Quién puede pensar que esos desaparecidos, no sé, están en otro lugar? Digo, hay como cosas que son difíciles de comprender. Difíciles de comprender en una Argentina 2020, donde hay mucha digitalización y agilización para tantas cosas, pero la marina mercante está muy olvidada. Está muy olvidada porque, por ejemplo, no tenemos una ley de caducidad. Cuando en el transporte, en la mayoría de los medios de transporte que cuenta el mundo, los trenes, los colectivos, los aviones, tienen claras leyes de caducidad, porque llevan personas, porque son equipos riesgosos que tienen que estar contemplados dentro de ciertas normas de seguridad y que a tanta cantidad de años, como puede ser el caso de un colectivo en Capital Federal, a los 15 años hay que sacarlo de circulación y reemplazarlo. Y no tenemos una ley de caducidad. Y esto pasa en la pesca, esto pasa también en la parte fluvial. Y hay países de Europa, del primer mundo, que sí tienen una ley de caducidad. Y tenemos el ejemplo de España, que cuando sus barcos ya caducan, caen acá en Argentina como nuevos. Vienen muy bien pintaditos y aplaudimos como que hicieron una compra de un buque nuevo y en realidad es que allá caducó. Entonces también eso complica a todo un eslabón, una cadena que podría producirse, ¿no? El eslabón de la industria naval. Empiezo a ejecutar fomentos para que la industria naval construya buques en Argentina y se vayan reemplazando las unidades que tenemos aquí. El repunte tenía 53 años de antigüedad, el Tegel tenía 55, el que le importa tenía 70 años y era un casco de madera. Yo me pregunto, ¿no le sacaron el jugo en todos estos años a esos buques? Ya no hubo un usufructo suficiente como para decir, bueno, hasta acá. Yo no veo taxis. ¿Te acuerdan los 404 Peugeot? Los Falcon. No veo un Falcon de taxi. Porque sencillamente no puede estar más en la calle. Y esto es lo mismo. Para ser un poco más práctico y podamos hablar de la caducidad en un término más claro. No me quiero extender mucho con esto. Yo quiero hablarles un poco de la película. La película nos ha dado muchas satisfacciones a la lucha, porque la ha reforzado este año. Este año hemos tenido la suerte de participar en muchos festivales, concretamente hemos participado en 19 festivales de cine internacionales, y de esas participaciones recogimos 8 premios y una mención especial por el jurado. Para nosotros ha sido inesperado, porque esta es una ópera prima, yo no me dedico al cine, yo sigo navegando, por eso que me sumé a la lucha de Gaby y todos los familiares de Repunte, porque creía necesaria que articular una herramienta audiovisual que pudiera también servir de resorte para empezar a debatir. Esto no intenta ni acusar ni culpar, sino que esto también tiene que servirnos como una herramienta de concientización y de trabajo. Es decir, bueno, tenemos este problema, ¿cómo hacemos de acá para el futuro? No podemos negarlo ya. Hay una estadística que arranca en el tráiler y también está en la película, y es que entre el año 2000 y 2019 se hundieron 44 buques pesqueros. No estoy contemplando los buques fluviales, porque el documental Barco de Papel está tocando la parte pesquera. Si llegáramos a hacer un reconto de la parte fluvial son muchos más, pero hablando puntualmente de la parte pesquera, son 44 buques que se han hundido solamente en este siglo. Si vamos para atrás también hay mucho más, porque todo lo que falta también faltaba antes. Hablando de leyes, hablando de contenciones a todo lo que rodea a un buque.
con un saldo, como decía Gaby, de 100 personas, pero también yo siempre menciono a los compañeros del Ala San Juan, lo cual hace que sean 130 personas en total las que son desaparecidas solamente en este siglo. Es un disparate, es un número que es un disparate. Por eso la necesidad de esta película, por eso la necesidad de poder hacer un reconto de todo lo que había pasado en estos últimos 2 o 3 años, y la verdad que tenemos que decir que nos ha ido bien y también esperamos que nos vaya mejor acá, en Argentina, porque no voy a dejar de decirlo, en Argentina nos dieron vuelta la cara en algunos lugares, y específicamente lo hicieron en el Festival de Cine de Mar del Plata, que en 2 oportunidades le presentamos la película, se la presentamos como con todas las especificaciones técnicas que nos pidieron, y yo le voy a contar al público brevemente qué pasa cuando un productor, un director presenta una película en un festival de cine, qué gestiones se hacen entre una parte y la otra, ¿no? Una parte soy yo en este caso como director y la otra parte es el festival. Uno presenta la película, la ven, la evalúan y según lo que sacan de sus argumentos, de su criterio, de lo que es el festival, te responden y te dicen, mira, la película va a quedar o no va a quedar seleccionada porque cumple o no nuestras expectativas, o porque el jurado no la seleccionó para la competencia, o el jurado la determina que es una película que tiene valores que están bien para mostrar, pero no estaría bien que entre en competencia, sino que puede ir a un espacio no competitivo, en otros segmentos, como sí lo tiene el Festival de Cine de Mar del Plata, y otros festivales también tienen secciones no competitivas, pero la agregan por un valor importante. En este caso, el Festival de Mar del Plata debía haberla agregado por la identidad. Mar del Plata es el lugar donde el buque salió. La mayoría de los tripulantes son de ahí, son marplatenses. El epicentro de todo lo que hicimos y toda la película, yo estoy en Buenos Aires, pero la película es de Mar del Plata. Es más, hubo un festival, Gaby se debe acordar. Nos habían puesto que éramos de Mar del Plata. La película era de origen de Mar del Plata, porque hasta uno se puede confundir de que es de allá. En las 2 oportunidades, ni siquiera nos contestaron. Ni siquiera nos contestaron, porque en la segunda vez que la anotamos, previendo que no teníamos novedades, escribimos en 2 oportunidades un mail para que nos argumenten, nos cuenten por qué no iba a quedar seleccionada. Y siquiera nos contestaron. Entonces, eso quiere decir de que me tengo que poner contento, porque la película tiene una fuerza bárbara, y siquiera son capaces de contestarnos y decir, no, bueno, los argumentos para no calificar esta película, no ponerla en competencia, son estos. Hay que argumentar. Yo, por supuesto, tengo que aceptarlo, porque si algún festival me dice que no, una competencia es una competencia, y hay arbitrariedades. Hay gente que elige, que dice que sí o que no. Pero que ignoren una lucha tan necesaria, tan dolorosa, es violento. Realmente es violento. Es violento porque el Festival de Cine de Mar del Plata no está organizado por una institución privada. Uno puede decir, bueno, es un privado, es un jeque árabe que viene y pone plata y la hace y hace lo que quiere, que aún así estaría mal, pero no es el caso. El Festival de Cine de Mar del Plata lo organiza el INCA. El INCA es el instituto más grande que tenemos en el cine, y es cultura, y es nación, y es parte de nuestro país. Y debería ser parte de darnos lugar a este tipo de documentos únicos para poder concientizar, porque esto también lo tengo que decir, no solamente hay que concientizar a las autoridades, tenemos que también tomar partida nosotros, los que navegamos, tenemos que tomar otro punto de vista, los que navegamos, tenemos que dejar de naturalizar navegar en chatarras, porque también uno con el tiempo se acostumbra a navegar en porquerías, porque todo el mundo lo hace, porque ya se hace 10 años y porque ya está, es así. Entonces, para poder cambiar ese paradigma, hay que instalar un debate. Barco de Papel es una buena herramienta de debate, una herramienta que cuenta una historia, porque hay un montón. Tenemos la Amapola y Angelito, seguramente Santiago se debe acordar, un histórico hundimiento de marplatense como tantos otros. Podríamos hacer una serie
en Netflix, una serie de varios episodios, contando un montón de cuestiones. Pero solamente hablamos de una y por supuesto hablamos de algunos otros barcos más que estuvieron ahí cerca. Pero es necesario este debate, es necesario. Y la verdad que, bueno, el festival, tanto como el Festival de Cine Mar del Plata, como algunos festivales de acá de Buenos Aires, tampoco nos han dado siquiera la posibilidad de ser seleccionados. Y no así ha pasado en el mundo. Barco de Papel ha ganado 3 premios en la India, ha ganado 2 premios en la India, 3 premios en Uruguay, ha ganado un premio en México, ha ganado 2 premios en España. Y ha recorrido un montón de países que realmente no teníamos ni la intención ni imaginábamos que pudiera llegar a donde estuvo, ¿cierto? Fernando, en Estados Unidos, en Rumania. Estados Unidos, sí. En Estados Unidos no ganamos, pero bueno, ahí tuvimos una... Nominado. Sí, la verdad que ha hecho un recorrido muy interesante. Digo, que tenga 19 selecciones, yo siempre digo que una selección ya es un premio. Una selección es un premio porque has quedado entre un montón de títulos que han enviado del mundo a ese festival y vos ya quedaste en competencia. Así que para nosotros es un premio. Y en los 8 que hemos ganado, ya quiere decir que le ganamos a todos nuestros pares. Eso es como algo muy, muy, muy importante. Y más para el tema que estamos tocando, ¿no? Porque es un tema que para mí como director fue muy difícil. Tuve muchas horas de edición frente a la computadora, viendo cómo poder contar esta historia. Porque no es sencillo. Ya con el material acabado, yo la veo, el otro día la volví a ver, vi algunas partes, no todas, y sigo creyendo que está acertada la composición, pero para llegar a eso no es tan sencillo. Y que haya pasado lo que pasó este año realmente nos pone muy contentos. Creo que Barco de Papel este año ha ayudado a la lucha de un hundimiento más porque no ha podido ejecutar muchas cosas de campo, no han podido salir a marchar, no han podido hacer las cosas que hacían antes, que no sé si convenía o no, porque también tenemos que hablar de que la gestión anterior hacía espionaje con las marchas, así que yo ya no sé hasta dónde conviene que vuelvas a salir, Gaby, porque hay que decirlo también, ¿no? La gestión anterior, y hay una denuncia, la AFI concretamente hacía espionaje con todas las causas, del Ara San Juan, del Rigel y también del Repunte. Así que la verdad que hubieran puesto la energía en otras cosas para poder impulsar mejoras para los que navegamos de acá en adelante y no recursos que tengan que ver con el espionaje. Sinceramente no. Gracias, las cosas Fernando. Que no se terminan de entender, ¿no? Después, si en 5 minutos voy a contar eso, gracias por darme el pie porque Sí. Me había olvidado de eso, gracias. Para mí es importantísimo eso. Sí, lo voy a contar. Que quedó colgado, Gaby, que quiero contarlo. Sí. Que también tiene que ver con la gestión anterior y tiene que ver con esto de la caducidad, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la caducidad quiere decir que un barco tiene que salir de circulación por una cuestión de seguridad, ¿sí? Es decir, este casco desde el año 80, tiene 40 años, sale fuera de circulación. Hoy tenemos en la pesca barcos de diferentes tipos de antigüedad, ¿sí? El promedio está en 38. Hay barcos de 50, de 60, hay barcos de 70 años. Hay barcos nuevos también, hay que decirlo. Hay empresas que se han dedicado a construir, por supuesto no lo hicieron acá, lo hicieron afuera, pero bueno, lo hicieron y tenemos barcos que son nuevos, pero es la minoría. La gestión anterior, para poder darle una respuesta a todo este reclamo, luego que se hunde el Rigel, ¿sí? En febrero del 2019 se larga el DNU 145-2019 que habla de la modernización de la flota pesquera. Yo así como lo pongo como título, diríamos, che, qué bueno, salió algo que va a beneficiar a la renovación de la flota pesquera. Pero, esto se ve en la película, para quienes lo vieron, se ve claramente en la película, el DNU le permite tener un tiempo para hacer esa renovación hasta el 2040. O sea, de que si yo hoy tengo un barco de 50 años, lo puedo seguir usando hasta que cumpla 70 años. Te pregunto,
¿qué hago con la palabra modernización? Porque no encajan en este proyecto. Parece bastante gracioso pensar en una modernización con una escala tan grande, y que tampoco estaba argumentado cómo se iba a hacer, porque la ley, por ejemplo, de la marina mercante, que sí impulsó el senador fallecido Pino Solanas, hablaba de tiempos y de formas, pero lamentablemente esa misma ley fueron vetados 2 artículos que no permitió que se pudiera articular, que era la parte económica justamente. Y contemplaba algunos mecanismos para poder comenzar con la renovación. Pero bueno, lamentablemente esa ley quedó ahí, en la nada, que el DNU es un disparate. O sea que podemos decir, y podemos seguir diciendo que no tenemos una ley de caducidad, y no tenemos un plan a futuro, ni para la industria naval de construcción y renovación, y tampoco para poder cambiar las unidades. Sí, Gaby. No, perdón que te interrumpí, pero algo que es fundamental, y gracias por estos dos. Primero, que el DNU sigue vigente. Ajá. Después de un año de este gobierno, y lo vengo reclamando en todos lados, y lo venimos reclamando en todos lados, el DNU 145/19 sigue vigente. Es un DNU que es nefasto, no solamente porque, justamente por lo que vos dijiste, en el sentido de que permite a los empresarios, les da 20 años para renovar los barcos, sino que algo que hay que decirlo muy claro en un artículo, permite poner el permiso de pesca como garantía para sacar un crédito para renovar el barco. ¿Se entiende la lógica? El permiso de pesca, yo lo dije al principio, es algo que otorga el Estado a un particular para que trabaje de un bien que es de todos. Bueno, este DNU que sigue vigente, el 145/19, permite poner ese permiso de pesca, que lo vuelvo a decir, que es lo que más vale del barco, como garantía para renovar un barco. Bueno, lo he discutido en una reunión con Federico Contesi, porque bueno, cuando tuvimos una reunión con el expresidente Macri, nuestro pedido era de que apoyara la renovación el proyecto de renovación de la flota pesquera, que esto fue en agosto del 18. Él en ese momento dijo que sí, que iba a apoyar, que cómo podía ser que los barcos salieran en estas condiciones. El lobby de la industria pesquera funcionó como funciona, la verdad, que como un relojito del suizo, y en febrero, a 4 días de que comenzara a funcionar el Congreso, sacó este DNU, el 26 de febrero, si no recuerdo mal, sacó el DNU, un DNU es un decreto de necesidad y urgencia, poniendo, como dijo bien Fernando, perfecto, este título pomposo de modernización de la flota pesquera, permitiendo los 20 años de gracia y permitiendo que los empresarios privaticen más todavía el mar de lo que está privatizado. Y con respecto al espionaje que hemos sufrido los familiares del repunte, la semana pasada el juez Ramos Padilla sacó un dictamen donde, bueno, por su investigación del AFI, y en uno de los apartados, a partir de la página 850 hasta la 857, detalla alguno de los que en esa parte está hablando del 2017, del espionaje que recibimos los familiares del repunte. La verdad que fue un golpe duro porque, bueno, sabíamos, la doctora Camaño hizo la denuncia en Mar del Plata sobre los familiares de Lara San Juan y el Rigel, y todavía no se habían encontrado, que ella encuentra esos papeles del 2018. Claro, el repunte se hunde en el 2017 y se ve que todo eso lo tenía Ramos Padilla. Bueno, así que nuestra idea es presentarnos como querellantes en las dos causas, en la investigación que se está haciendo en Mar del Plata y en la investigación que está llevando adelante el juez Ramos Padilla. La verdad que
que el Estado arme un aparato ilegal para hacer espionaje sobre familiares, movimientos sociales, bueno, lo saben bien todo lo que han hecho, es injustificable. Es una soncera también, porque realmente nosotras si algo nos hemos, como a ver, el que ha perdido todo no tiene miedo, no tiene miedo. Y nosotras hemos, como lo dije al principio, desde el primer día sabíamos que no los recuperábamos, porque yo les digo que tenía la esperanza de encontrar el cuerpo de mi hermano, pero sabíamos que las condiciones en que se hundió el barco, si no los recuperaban a las primeras horas, somos gente de mar, nosotros sabemos, mujeres, yo soy hermana de un capitán, mujer de un maquinista y madre de un marinero, sé perfectamente lo que pasa. Entonces, que se pusieran a investigar a los 4 o 5 días, hicimos una página que los invito a verla, que se llama y todo lo que hacemos está en la página. Así que bueno, Gaby, pero realmente es impactante. Perdón. Repetilo porque yo lo vi cortado. Repetí el nombre de la página, por favor. La página es Ningún Hundimiento Más. Bueno, pero decía, si no salió lo vuelvo a repetir, que nosotros por supuesto que nos parece, a ver, no le encuentro ni el adjetivo para decir la palabra de lo que hizo el gobierno anterior con los familiares, hacer este espionaje sobre el Ara San Juan, el Repunte y el Rigel. No tiene nombre, pero realmente también que es una soncera, porque nosotros hemos publicado todo lo que les he dicho, todo ha sido publicado en la página de Ningún Hundimiento Más. Y les digo más, esa es nuestra página oficial, la manejamos los familiares del Repunte, ahí están todo lo que vamos haciendo. Si ustedes lo miran, en el momento en que fue creada, fue a los pocos días del hundimiento del Repunte. Pero sí, lo que sí quiero recalcar, que fue impresionante haberlo leído en el informe de Ramos Padilla, cuando él cuenta, cuando nosotros fuimos a la pastoral social, detalle, pero detalle por detalle, o sea, que los espías estuvieron al lado nuestro todo el tiempo, porque ese detalle, si toman el informe que es público, a partir de la página 850, cuando habla sobre la pastoral social, que nos recibieron los obispos, que luego nos recibió Triaca, que en ese momento era el ministro de Trabajo, junto con la ministra Stanley, que tal cual como lo dice ahí, tal cual pasó. Y eso es injustificable, injustificable. Entonces nos vamos a presentar como querellantes y la verdad que duele que un gobierno, un Estado, se ponga a hacer estas cosas en vez de acompañar a las víctimas, en dar respuesta, en buscar justicia. La verdad que bueno, pero es lo que nos tocó. Es lo que nos tocó y nosotras vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante en la búsqueda de justicia, luchando para que cambie este DNU al que nefasto, que sigue vigente, que entendemos que en la pandemia hay urgencias, pero que también hay que trabajar sobre estas cuestiones, porque muchos se han beneficiado y se siguen beneficiando. Por ejemplo, a ver, les voy a contar un dato para cuando nosotras tuvimos esta reunión con Macri en el INIDEP, nuestro pedido tuvo que ver con que acompañara ese proyecto de renovación de la flota pesquera que estaba justamente llevando adelante el senador Pino Solanas y el senador Luenzo.
Y en un momento, al final de la reunión, donde también estaban presentes los familiares del Rigel, porque nosotros conseguimos esa reunión, pero también pedimos, como somos solidarios con los trabajadores que siguen trabajando, somos solidarios con los otros familiares. Entonces pedimos que no estuviéramos solamente los familiares del repunte presentes, sino que estuvieran los familiares del San Antonino, que fue el hundimiento anterior, y familiares del Rigel. Y al final de la reunión, yo había estado hablando justamente con trabajadores de Astilleros Río Santiago unos días antes, y me cuentan que Macri había encargado el Angelescu, que es el barco que se trajo, el Mar Argentino que se trajo ahora, y unas lanchas patrulleras a Francia. Entonces le digo, discúlpeme señor presidente, pero le tengo que decir algo que no tiene que ver con el pedido, pero la verdad que uno en la vida no tiene muchas oportunidades de hablar con un presidente y se lo tengo que decir. ¿Cómo puede ser que el gobierno de la Argentina encargue barcos al extranjero teniendo Astilleros Río Santiago? Y en ese momento la verdad que la charla había sido fue larga y bastante amena, no nos dio mucho resultado porque después la verdad que de esa charla sacó el DNU nefasto, es la realidad, pero tengo que decir las cosas como son. Se enojó de una manera, dices, Astilleros Río Santiago es algo que María Eugenia tiene que resolver, y en este momento estuve reunido con Contesi, que por eso yo luego me tuve que reunir con Contesi porque él lo nombra, y dice que Contesi le dice que Astilleros Río Santiago había que prenderlo fuego, había que dinamitarlo, no prenderlo, dinamitarlo. Bueno, se armó todo, yo salí a decirlo a los medios y me jugué, porque podría haberme callado porque eso fue pero me jugué porque yo sé la lucha de los trabajadores de Astilleros Río Santiago. Y bueno, la verdad que eso después también nos trajo consecuencias, porque por supuesto que no nos recibió ningún dirigente mal, no nos importó, pero somos solidarias con los trabajadores, porque somos clase trabajador, porque nos reconocemos como trabajadoras, y porque nuestros familiares eran trabajadores y perdieron la vida en el trabajo. Así que nada, esto lo quería decir porque realmente es algo que lo viví, y espero que en este gobierno tener la oportunidad de hablar en algún momento con el gobernador, y si fuera con el presidente o la vicepresidenta, para explicarles todas estas cuestiones, porque lamentablemente en el Consejo Federal Pesquero todavía siguen teniendo la misma injerencia los empresarios, porque el subsecretario de Pesca, Lieberman, estaba en el Consejo Federal Pesquero anterior, es uno de los que firmó la justificación de inactividad del repunte. No se ha cambiado demasiado en lo que es la pesca, y bueno, son cuestiones difíciles, pero bueno, hay que llevarlas adelante, hay que tener el coraje de en algún momento pararse sobre algo, y nosotros decimos, no decimos que el empresario no gane, sí que gane lo que tiene que ganar, pero que le dé la seguridad al trabajador que le tiene que dar, y que el Estado argentino, no vuelvo a repetir la palabra anterior, no pierda la soberanía justamente del Estado en pos de capitales extranjeros. Así que gracias, Fernando. Vi un mensaje de Héctor. Héctor es un gran compañero que nos ha apoyado desde el principio. Héctor, Raúl, no me quiero emocionar porque la verdad que son momentos complicados, pero bueno, le mando el saludo, él sabe el cariño profundo que le tengo. Yo he tenido que aprender en la calle cómo estar, cómo hacer, porque cuando a uno le pasa estas situaciones, nadie te dice en un momento al otro, vos
A mí me llaman por teléfono y me dicen, el barco de mi hermano se hundió. Y yo podría, como las otras mujeres, ¿no? Podríamos haber tomado una decisión que es quedarnos a llorar en casa. Y nosotras, no sé por qué, tomamos otra decisión, salir a luchar. Y Héctor y otros compañeros y otras compañeras, como Fernando, que fue y es un apoyo invaluable para nosotras, nos apoyaron y bueno, seguimos adelante. Y tuvimos que aprender. En esa marcha, por eso a mí me impactó tanto lo de la pastoral social, fue nuestra primer marcha. Y yo en un momento veo que alguien trae una bandera y digo, claro, se marcha atrás de una bandera, porque la única militancia que había tenido era Ni Una Menos, y bueno, así que aprendimos. Y seguimos teniendo estos compañeros enormes, que cuando uno, el cuerpo no le da, sabe que se puede apoyar, cuando la cabeza no le da, porque son demasiadas cosas, realmente es muy desigual, sabe que se puede apoyar. Gracias. Gaby, cierro con algo, así si a Eduardo le parece podemos darle la posibilidad de las preguntas y demás. Yo quiero ratificar expresamente, bueno, se escucha creo que una sirena de fondo, están pasando los bomberos cerca de mi casa. Bueno, le pediría a este nuevo gobierno que ya tiene un año, que por favor evalúe rápidamente el tema de la pensión de las 7 familias del repunte y seguramente también del Rigel, pero yo voy a hablar concretamente del repunte porque sé de primera mano que no les están otorgando esa pensión, que encima es miserable. Ni siquiera hace una recomposición de nada. Pero no puede ser que después de tanto tiempo, encima de todo el dolor, tengan que seguir sufriendo. Eso es inadmisible, eso no puede seguir pasando. Se tiene que haber aprendido algo con esto y tiene que agilizarse ese tipo de trámites. El repunte está hundido y los muchachos no aparecieron y estaban ahí. Punto. Hay que articularlo, ejecutarlo y tiene que salir. Y otra cosa que no quiero dejar pasar por alto, es que el documental fue inscrito en la plataforma Cinear. La plataforma Cinear es la plataforma que tiene el Inca para todas las películas argentinas, de directores argentinos, y que tienen la obligación de tomarla. Cuando uno hace todos los registros y cumple con todos los requisitos, tienen que entrar. Esto no es ya arbitrario, tiene que ingresar. Y curiosamente nuestra película todavía, yo lo hice en mayo de este año, todavía no se encuentra en la plataforma. Han subido documentales italianos, han subido documentales de otros, o incluso que Gaby dice que sí, porque sabe de una película puntualmente que se la vio en otro momento, que también tiene que ver con historias de... Bueno, no importa. Y la nuestra no está. ¿Y qué pasa con Barco de Papel que se demora también para entrar en Cinear? Porque presenté todas las cosas que nos pidieron. No es que hay algo que nos falta. La película, yo me inscribí como realizador audiovisual, que era uno de los requisitos. Hice las inscripciones incluso antes de la pandemia, en marzo. Entonces, estas cosas hay que decirlas. ¿Por qué hay demoras para algunas cosas y otras salen tan rápido? Y bueno, habían fallas en la gestión anterior y hay fallas en esta gestión. No nos casamos con ninguna gestión. No estamos casados con ninguna gestión. Queremos que las cosas se hagan como tienen que ser y que sean de igual a igual para todos, ¿sí? Tanto para una película que habla de flores o habla de lo que sea, como también para nuestra película. Tiene que estar en Cinear, tiene que poder tener acceso de manera federal, porque Cinear es un acceso federal. Uno se inscribe, se registra y alguien que está en Jujuy la puede ver. Alguien que está en Ushuaia la puede ver. Entonces, evidentemente, siempre terminamos censurados. Ya lo hicieron en el Festival de Cine Mar del Plata. Bueno, está bien, hay jurados, hay personas que determinan que nuestro cine no es el cine francés, no es el cine americano, pero bueno, en Cinear tiene que entrar, porque en Cinear hay cada buena película y cada mala película, hay de todo. Entonces, nuestra película tiene que estar. Así que hago el reclamo, lo ratifico, porque ya llegando a fin de año yo esperaba, de hecho, que mucho tiempo antes estuviera y no está todavía. Y ya le escribí 2 veces
por mail a la gente de Cinear y me dijeron que están con mucha cola de películas por la pandemia, pero siempre hay un porqué. La verdad que estamos cansados de los porqué. Y si tenemos que llegar hasta cultura, lo vamos a hacer, porque ya llegamos hasta al ministro de Transporte, cuando salió la ley Repunte. Si tenemos que llegar al señor Tristan Bauer, que es un documentalista, para contarle, porque tal vez no sepa, lo vamos a hacer, vamos a buscar la forma de llegar y decirle, ¿qué pasa con nuestra película? ¿Cuál es el problema? Sí, eso, porque la película ganó un... 8 premios, la película es una película que se deja ver, te puede no gustar o no la causa, pero técnicamente está para cine. Sí, Gaby. No, sí, yo voy a dar mi opinión personal. Esta es mi opinión personal. Yo creo que el documental, bueno, más allá de lo que tiene que ver con lo cinematográfico, toca temas muy, muy escabrosos y parece que molesta a mucha gente. Me parece que no le encuentro otra explicación porque, a ver, ¿cómo puede ser que en el extranjero, y desde distintos lugares, porque no fue solamente premiada en España o en... No, o sea, vos mirás geográficamente, culturalmente, en los lugares donde fue premiada, donde fue mencionada, donde fue elegida, y vos decís, ¿y cómo? ¿Y en la Argentina por qué no? Y en la Argentina sí, es lógico que por qué no, porque en la Argentina toca intereses económicos muy, muy, muy importantes. Esto que yo estoy diciendo, que estoy saliendo por YouTube, estoy diciendo, no lo dice nadie, porque acá, si un trabajador, por ejemplo, de la pesca, dice esto que yo digo, no embarca nunca jamás en la vida, porque hay listas negras, y porque hasta, a ver, bueno, lo dije recién, lo del espionaje que nos recibía por un lado el presidente, la gobernadora, a los que fuimos críticos desde el principio, y después también nos espiaban. Y también la realidad es que la pesca es, lo que sobra es guita, y compran voluntades, y bueno, a nosotros nunca jamás ni nos han comprado ni nos van a comprar, pero quiero decir, compran voluntades, y bueno, eso, yo creo, esto es mi explicación, porque no le encuentro, no hay una explicación, sino para decir cómo puede ser. En el Festival de Mar del Plata no está, en Cinear no está, no, vamos, o sea, perdón, yo en esto soy muy enfática y es mi apreciación personal. Bueno, Eduardo, te paso la palabra, no sé si alguno de los integrantes del Zoom tiene alguna pregunta. Tengo muchísimos mensajes privados que he tratado de ordenarlos porque es una mezcla de sentimientos y opiniones. Primero quiero transmitirle los sentimientos, porque tengo muchos mensajes de cariño para Gabriela, las familias. Después, si quieren, se los traduzco, pero centralmente hay una cantidad importante de mensajes solidarios y algunas preguntas de esta gente que me ha pedido que les transmita el cariño y la solidaridad. Ustedes ya la han respondido, como es este tema del espionaje y lo que se conoció a través del escrito del juez Ramón Padilla. Y esta pregunta, que me la hacen repetidamente, ¿cómo es posible que los familiares no tengan respuesta aún a una cuestión absolutamente legítima como los beneficios que les corresponde por la desgracia que han sufrido? Esto me lo preguntan todos, yo no sé qué decirles, porque también me llama profundamente la atención que pase el tiempo. Tengo... Perdón. Sí, Gabriela, sí. No, digo, no tengo respuesta lógica para eso, no la tengo. A ver, nosotros cumplimos en tiempo y forma los pedidos porque, a ver, ¿cómo se tramita? Yo primero voy a contar cómo se tramita. Cuando pasa como en el caso en un hundimiento, luego de los 6 meses, se comienza a tramitar en un registro donde sea la última, donde tiene la última dirección la persona desaparecida en un juzgado civil,
se comienza a tramitar el certificado de presunción de fallecimiento. Así es. Bueno, esto nos costó, está la ley, está que esto se comenzó a hacer después del hundimiento de Jesús del Camino hace 14 años, pero ningún abogado sabía cómo se hacía, ni en Mar del Plata, ni en Puerto Madryn, donde vive la otra. Comenzamos a deambular, hasta que un fiscal nos ayudó del PAC, que es acceso a la justicia de nación, y nos dijo cómo teníamos que hacer. Bueno, particularmente cada una de las viudas, por eso hay 2 viudas que sí lo recibieron, que justo cayó en un juzgado donde alguien agarró un papel y dijo, pero para, esto se hace. Bueno, es una cuestión netamente burocrática. Todos están, porque luego de que se comienza este pedido de presunción, de certificado de presunción de fallecimiento, salen 6 edictos, que son edictos, por supuesto, los edictos sabemos cómo son mensuales, pero no son lineales, no son 6 meses porque te puede agarrar la feria, te agarra en realidad la feria de verano, la feria del invierno, la feria. Bueno, ya están todo hecho esa, pero no sale. Siempre falta una firma, o sea que no puedo explicar fehacientemente por qué no sale, pero es así. En este momento, hasta hoy, de los 7 desaparecidos, solo hay 2 familiares que consiguieron tener los certificados de presunción de fallecimiento. O sea que hay 5 familias, una de ellas la desalojaron ahora, una de las viudas, lo digo porque ella lo hizo público. Silvia Islas está viviendo en la casa de Elena, de su hermana, con sus hijos menores. Bueno, no hay trabajo, porque bueno, ellos eran único sostén de la familia, la empresa nunca se hizo cargo, la RT no paga, no, así está. Es prácticamente la indigencia, o sea, viviendo de sus hijos más grandes, de algún familiar que las ayuda, de ellas mismas que salieron a trabajar vendiendo cosas, trabajando por hora, limpiando, porque es así la realidad. Muy triste, muy triste. Y esto mismo que nos pasa a los familiares del repunte, lo cuento porque nos escriben a la página. Por ejemplo, el otro día nos escribió una viuda que hace 10 años que desapareció su esposo y todavía no tiene el certificado porque se cayó del barco, nunca se supo qué pasó, y ella todavía no tiene el certificado. Tiene su hija en ese momento de 4 años, ahora de 14, y bueno, y sobreviven, ya digo, algunas limpiando por hora, otras así. Bien, sobre este tema hay muchas preguntas y opiniones y sobre todo hay mucha indignación. Hay otro paquete de preguntas que, como ustedes lo han dicho a lo largo de la conferencia, el vínculo entre la pérdida de la soberanía nacional y la pérdida de las condiciones de trabajo de los trabajadores de la pesca. ¿Cómo ustedes interpretan esto que se viene produciendo desde hace varias décadas con la destrucción de la marina mercante, la privatización del mar, como ha mencionado Gabriela? ¿Cómo ustedes ven este paquete de política contraria a los intereses nacionales? Yo creo que fundamentalmente, primero, que no hay una política pesquera de estados seria pensando en la soberanía nacional. No existe, porque si no, no podríamos ver, por un lado lo dijo Fernando, que todavía esté vigente este DNU que destruye, o sea, no activa la industria naval en el sentido de que si les otorga un plazo de 20 años para renovar barcos que ya están, que en ninguna parte del mundo navegarían, sí, navegarían en África, pero no en Europa, porque en Europa tienen caducidad, a los 15 años tienen caducidad, y muchas veces vinieron los barcos más grandes
Los poteros, por ejemplo, son la mayoría usados que vienen de Europa y a precio vil. Entonces, la industria, si tuviéramos acá alguien de la industria naval, nos diría, es imposible competir con un barco usado que es chatarra. O sea, porque para ellos, o sea, lo van a vender a un precio vil. No hay posibilidad de competir, porque en todas partes del mundo, todo lo que tiene que ver con la industria naval es subsidiado por el Estado. Esta flota pesquera que viene ahora de China, ustedes vieron que ahora ha salido todos estos barcos que salieron del Perú, dieron toda la vuelta por el Pacífico, que hace 2 meses que vienen navegando y ahora vienen a Malvinas, vienen a robarse nuestros recursos. Y eso tiene que ver con la soberanía nacional. Entonces, si tenemos un país que tiene problemas para pagar su deuda externa, tiene problemas para que sus habitantes puedan comer, y tenemos un recurso como el calamar, que se los estamos entregando, porque cuando vienen a pescar a Malvinas, vienen a nuestro territorio, y se ponen en la milla 200. La milla 200 es el límite de nuestro territorio y pescan sobre aguas nacionales, pero como son, o sea, el pescado, eso lo sabemos todos, no está en un lugar quieto. Ellos se ponen en el lugar donde lo pueden pescar y entran muchas veces sobre la milla 200, porque, bueno, están las imágenes satelitales y porque, bueno, yo lo sé de primera mano porque mi marido pescan ahí. Entonces, eso tiene que ver también con la entrega de la soberanía. ¿Por qué? Porque un país es soberano cuando decide sobre los propios recursos y eso, si lo relacionamos a la vida de los trabajadores, a la vida de la industria, que es quien lleva adelante, quien tiene la potencia de levantar un país, claramente tiene que ver con la soberanía. Y otro aspecto que tiene que ver con la soberanía es la soberanía alimentaria. Yo lo mencioné, pero para nosotros es fundamental el tema del pescado, el procesamiento del pescado y que llegue a donde tiene que llegar esa proteína que es de las mejores. Entonces vamos a tener juventudes bien alimentadas, vamos a tener trabajadores con trabajo. Por eso digo, el mar nunca lo tenemos que pensar como un problema. El mar y el recurso del mar es una solución. Entonces, ahí donde tenemos que hacer el clic todos los argentinos. Por eso yo en cada oportunidad que tengo de hablar, no hablo solamente sobre el hundimiento del repunte, porque el hundimiento del repunte está dentro de un sistema complejo que permite que unos empresarios corruptos, que por suerte no son todos los empresarios de la Argentina, hagan con los trabajadores esto, que no les importe mandar a morir, porque se salvaron 2, pero mandaron a morir 12, no les importe, que un gremio no les importe no cuidar la vida de sus trabajadores, pero por suerte no son todos los gremios. Bueno, entonces vamos a tener que sacar, como se dice el dicho popular, la paja del trigo. Es un trabajo enorme, no lo podemos hacer nosotras. Esto lo tiene que hacer el... Sí. Si me permitís, quien tiene termino con esto. El trabajo lo tiene que hacer quien tiene la posibilidad de tomar decisiones. Sí. Si los buques pesqueros llevaran tiras de asado, que es lo que más comemos culturalmente, estaríamos hablando mucho más de este tema. Me lo dijo un periodista, Gaby, si se robaran una vaca en la cordillera, una vaca, como se roban el pescado, ya estaríamos todos locos. Ya se hubiera para poder resuelto. responder así como en 2 líneas y rápido y no ser muy extensivo, el tema del decaimiento de nuestra marina mercante, que tiene que ver puntualmente en la pesca y el sector fluvial. El sector fluvial a partir del año 90, 91, cuando se privatiza toda la flota nacional
y prácticamente queda todo destruido, tiene que ver con cómo la Argentina transporta sus productos al mundo. Hablo de la soja, hablo del trigo, hablo de los containers que llevábamos a Japón, hablo de cómo llevamos nuestro combustible de acá al norte. Tenemos que contratar a los remolcadores de empuje paraguayos y tenemos una hidrovía que mantenemos nosotros y la usan ellos. La usa Bolivia, la usa Paraguay, la usa Uruguay, la usa Brasil. Y Argentina tiene muy poquitos barcos, cuando hace unos 30 años tenía un montón. Y la pesca, todo lo que se pesca en Argentina, es largo y tendido para hablar del sector fluvial, ¿eh? Es largo y tendido. Concretamente nunca vamos a ser competitivos si no podemos hacer un producto y llevarlo al destino. Si estás pagando el flete, lo estás pagando un tercero, lamentablemente ahí perdés el precio de mercado y un país no puede ser verdaderamente productivo. Pero el caso de la pesca puntualmente, que yo me sumo a lo que dice Gaby, las vitaminas que te otorga comer pescado, incluso para un chico que recién empieza a tener el crecimiento, es fundamental. Y acá lo que se pesca, el 95% se va afuera. Y solamente el 5% viene para la Argentina. Hay una pescadería cada 20 carnicerías en todos los barrios de Argentina. Y la pescadería es carísima. Te mata, te mata. Y hay algo más que hay que decir. Porque Mario, el esposo de Gaby, navega, y yo también navegué en la pesca, y es el tema del descarte. En cada barco pesquero en este momento se está tirando pescado. Y se tiran toneladas de pescado diario. ¿Por qué? Porque cuando la red sube el langostino, viene con merluza, badejo, centolla, viene con un montón de pesca incidente, que el empresario le dice al capitán, no, vos me traes todo el langostino, 100%, el resto tiralo. Y eso es comida. Y hay una ley federal de pesca que dice que el descarte está prohibido, sin embargo se hace. Como no hay cámaras en el mar, los barcos se hunden, se hace depredación, se tira comida, y hay gente en el interior del país que se está cagando de hambre. Y nos cagamos de hambre porque queremos, porque encima de lo que tiene que ver con una pesca, podría venir, se podría hacer mil cosas. Vos me decís, no, bueno, pero esa merluza está toda apretada, ese abadejo está todo feo. Bueno, no importa, lo traemos igual, lo traemos congelado, hacemos harina, hacemos un montón de productos, no sé. Hay que ser ingenioso, hay que decir, bueno, por día un barco recolector trae el descarte. Si no querés llenar tu bodega solamente con langostino, 70-30, ¿no? Como el Fernet, 70 de... Es decir, tengo 70 de langostino y 30 y no lo quiero, bueno, se lo doy a otro barco, se lo doy al Estado. Le digo al Estado, mirá, y de paso subvencioname esto, pero porque yo la capacidad de bodega, tiro una idea, porque puede haber 1500 ideas, pero que se tire comida, no se entiende. Y el permiso de pesca es un permiso otorgado por el Estado. Ni hablar del tema de Malvinas, y es que hay que decir que hay empresas que están acá en Argentina y también están en Malvinas. Somos condescendientes con distintos nombres, pero tienen permiso en Malvinas y tienen permiso también acá en Argentina. Entonces hay una discrepancia tremenda con muchos temas, pero puntualmente me parece que tenemos un problema cultural. Hay un problema cultural, nos tienen que enseñar a comer pescado. Tenemos debería haber, por lo menos del Estado, una campaña, porque si yo abro en mi barrio 10 pescaderías, se van a cagar de hambre porque no le van a vender a nadie. El problema es cultural, el problema es que tenemos que enseñar a los chicos, a las familias, que el pescado es sano. Y tenemos que venderlo barato también, no podemos venderlo a los precios desorbitados. Yo tengo cada 2 cuadras una pescadería hermosa, muy limpita, muy linda, pero anda a comprar el pescado. Te asesina. Así que el tema de la pesca es obvio que es más negocio llevarlo afuera que venderlo acá. Y es obvio que es mejor mirar para un costado con el tema del descarte, y no darle trascendencia, y también es muy importante eso. Realmente también es muy importante. Quería sumar esta idea, Gaby, y porque también me parecía importante que tampoco se habla mucho del tema del descarte, pero también es muy importante. Es muy importante y habrá que verlo en el futuro qué se va a hacer. Para nosotros es fundamental. El año pasado hicimos justamente un conversatorio con una de las especialistas en lo que tiene que ver con cátedra de soberanía alimentaria. Hicimos este año también un encuentro con el CECIN de La Plata y la Facultad de la Universidad de La Plata,
y hablamos sobre soberanía alimentaria y descarte, es fundamental, Fernando. Hay que ponerlo sobre el tapete, hay que decirlo, es otro tema muy complejo para resolver, pero bueno, toda carrera comienza con un paso. Son temas que hay que comenzar a pensar, a hablar, y lo que vos dijiste es fundamental, hay que cambiar los aspectos culturales. Sí. Cuando tomemos el mar pensándolo como parte de nuestro territorio, lo que pasa es que los cambios culturales son los que más están. Pero cuando dejemos esta cuestión de la ciudadanía de espalda hacia el mar, y nada que Mar del Plata como la playa, que es divina y la amo, y ojalá todos pudiéramos disfrutar de un verano en el mar como lo hacemos los marplatenses, bueno, pero cuando pensemos en el mar como recurso, como solución, van a comenzar a cambiar las cosas. Estaba buscando la otra computadora porque hoy no me acordaba el nombre de la empresa, es Pescapuerta, es la empresa que opera en Argentina y Malvinas. Prohibido por nuestra ley federal. Y es algo que este gobierno lo tiene que solucionar. Bueno, antes de terminar, no sé si Santiago, Horacio. Santiago, por favor. Gracias, Eduardo. Bueno, ante todo, felicitarlo primero a Gabriela y luego a Fernando. A Gabriela en esa triple condición de hermana, esposa y madre, que suma entonces un montón de angustias. A veces muchas alegrías que da la vida marítima, pero también suma muchas angustias, muchos dolores. Y a Fernando, que bueno, compañero marítimo y aparte cineasta. Dos condiciones, bueno, que se complementan muy bien, y él las ha unido perfectamente en ese documental, que es muy explicativo de todo. No, esto que se ha hablado da para muchísimo porque toca muchísimos temas, como ustedes bien lo han dicho. Claro, yo como, si me permitís un poquito, como veterano de Malvinas, marino mercante, debo recordar, tengo la obligación de recordar a mis compañeros veteranos de Malvinas, de los pesqueros. Porque de ahí de Mar del Plata salieron pesqueros en defensa de la soberanía nacional. Ahí, cerca de la zona portuaria, hay una plaza que se llama Pesquero Narval. Exacto. Es en homenaje a ese pesquero, precisamente el Narval, que fue atacado y hundido el día 9 de mayo por los ingleses, en el cual cayó el contramaestre Omar Rupp, que fue luego recogido su cadáver por los ingleses junto con los tripulantes prisioneros, sus compañeros prisioneros, y llevados por un helicóptero inglés al portaaviones Invencible, y Omar Rupp fue echado al mar, arrojado al mar, bajo la bandera argentina por los propios ingleses en una ceremonia. Era un trabajador del mar que estaba también en defensa de la soberanía y al cual nosotros, los veteranos, lo honramos dentro de nuestros 18 caídos civiles, 16 mercantes y 2 civiles del crucero General Belgrano. Debo hacer esto de corazón y en honor de los trabajadores de la pesca. Y se ha hablado, ustedes han hablado tanto del tema del trabajador marítimo, porque es así, y la actividad mercante, en la actividad mercante es fundamental la pesca.
Si bien aparentemente a veces se toma como una actividad aparte, pero es indisoluble del avance y del desarrollo de la marina mercante. Forma parte, fíjense ustedes, hablaban vos, Gabriela, hablabas de la flota china. Esos miles de pesqueros chinos que son desarmados, no tienen armas, forman parte del poder naval chino, tanto como es un submarino atómico o un buque de superficie armado chino, porque tiene funciones que hacen al poder naval chino. Y así tiene que ser también la función de nuestro poder naval, de nuestra flota pesquera. Entonces, nuestra flota pesquera debe estar apoyada 100% con todos los adelantos técnicos que requiere la actividad, porque es una defensa de un recurso genuinamente nacional y de fundamental importancia en la alimentación de nuestro país, más allá de que se exporte determinadas variedades. Yo personalmente, hablaban ustedes de la construcción, yo y mis 42 compañeros de mi buque en Malvinas, que fuimos atacados por la aviación británica, debemos nuestra vida a la calidad de construcción del barco donde estábamos embarcados. Porque las bombas y los proyectiles británicos chocaban contra un acero de gran calidad con que había sido construido nuestro barco. Y eso permitió que las balas británicas, la metralla de 30 milímetros y las bombas que tiraron los británicos no destruyeran el barco. Sí los elementos exteriores como botes salvavidas y demás, pero no la estructura en sí del barco que nos permitió defender nuestros cuerpos del ataque de la aviación. Quiero recordar también que los accidentes marítimos han sido siempre, cuando son investigados, cuando son llevados en su estudio, han sido siempre motivos de adelanto en la seguridad marítima. Siempre de los accidentes se han sacado conclusiones para mejorar el sistema tanto de prevención de accidentes como de seguridad de la vida humana en el mar. Desde el accidente del Titanic, en donde vinieron todas las reglamentaciones posteriores en cuanto a capacidad de botes salvavidas y elementos de salvamento de las personas a bordo. Hay un ejemplo siempre que es muy importante y que es moderno. Los buques, había en la década del 60, hubo unas grandes pérdidas de buques bull carriers, buques granereros de gran porte. Y sucedió, más o menos en muy pocos años, hubo como 60 pérdidas de buques graneleros. Y hubo una muy importante de un granelero de 160.000 toneladas que se fue al fondo del mar, en el mar de la China, con todos sus tripulantes. Que nunca se supo nada en ese momento de qué había sucedido. Pero la investigación y el llegar a las profundidades, estaba bastante profundo, pero se pudo acceder con el tiempo, permitió determinar, este es el que estoy hablando, es el ejemplo se llamaba el Derbyshire, un buque británico, era un granelero británico, un bull carrier británico. Se determinó cuáles fueron, porque fue en medio de un tifón que se hundió. Y esos estudios pudieron determinar, había una falla en la construcción de los bull carrier que era muy débil al embarque de aguas en los primeros mamparos de la proa.
ese estudio, porque antes de llegar a los restos del barco, habían varias teorías de por qué los Bull Carriers se hundían, pero ninguno había dado con lo que luego determinó el estudio de los restos, cuál había sido el verdadero motivo. Se solucionaron esos problemas y afortunadamente se dejó de perder vidas en esos grandes buques. Así que este tema, si bien lo del repunte está bastante bien según el documental de Fernando, bien definido las causas más fundamentales, creo que eso del tangón de popa, de los dos tangones, ha sido uno de los elementos desencadenantes, más allá de lo meteorológico, del mal tiempo, de lo meteorológico. Yo creo que en el tema del repunte también, todos estos accidentes, como Riga, el repunte, todos aquellos, hacen a una mejora, a una necesidad imperiosa de mejora de las condiciones. Y apoyo totalmente en cuanto a la vida útil de un barco, que en el caso de los grandes barcos son 20 años. La vida útil de un barco está dado en los 20 años. No puede haber hoy día, en nuestra época, con la técnica y el desarrollo, buques que estén navegando por más arriba de los 20 años. En la industria naval se ha avanzado muchísimo con los dobles cascos, con muchísimas cosas en los cuales se ha preservado muchísimo más la seguridad de las unidades. Así que, bueno, y la conclusión de que los que fallecieron en el repunte no solamente fallecieron en un trabajo, han fallecido en la defensa, prácticamente en la defensa nacional, en el desarrollo de nuestro país, tanto económico como de soberanía. Perdón porque fue un poco largo esta intervención, pero es que el tema da para muchísimo. Les mando un beso muy grande, Gabriela y Fernando, y un gusto de haberlos conocido. Gracias. Gracias, Santiago. Horacio. Santiago. Sí, me parece que lo que han presentado es emocionante y que desnuda en concreto que la entrega nacional y la dependencia matan. Porque yo cuando era muy joven, allá por los años 70, trabajaba en la Universidad Nacional de La Plata, en un grupo de inmunología, y sí, estábamos haciendo un trabajo con el Instituto Pesquero de Mar del Plata, que era la necesidad de buscar algún marcador que nos permitiera saber cuándo un cardumen estaba maduro para pescar. Para no pescar joven, digamos, para no extinguir, sino hacer una pesca conservativa, porque a nosotros nos interesa conservar, pero ellos vienen con la idea de arrasar, y han desaparecido especies en la costa argentina. Han desaparecido especies y acá hacen lo que no harían en sus países de origen. Yo recuerdo que ese grupo de investigación desapareció simbólicamente cuando en Mar del Plata estaba estacionado el buque de investigación Vanguard de los norteamericanos y se firmaban los primeros convenios pesqueros con Rusia en ese momento. Es decir, cuando se decidieron caminos de entrega, ¿no? Años 70 y pico. Entonces, es lo que acá se decía, porque esa pesca trataba de conservar nuestra riqueza pesquera. Y yo no sé si los datos ahora que ustedes tienen son los que nosotros teníamos de hace unos años, pero con los langostineros que tiran lo que descartan, lo que llaman ustedes el descarte, que tienen el primer problema que pudre la plataforma. Primer problema. Y segundo, que tira pescado comible o comestible. Y nosotros teníamos un dato que eran 100 los buques langostineros y que tiraban a 10.000 kilos cada uno, 1 millón de kilogramos por día.
lo que significaba que una familia de 4 personas comía con 1 kilo de pescado y algunas cosas más, y con lo que descartaban solamente diciéndolo, no lo tiren, lo queremos acá, gratis, en lugar de tirarlo, 4 millones de personas o 1 millón de familias comían. Y es una forma de lo que se ve como la dependencia no es un tema de propaganda en general. Tiene en concreto por qué no comemos, por qué hay hambre, por qué cosas que se podrían resolver. Yo coincido con lo que dice Santiago. A nosotros no por costumbre, a nosotros nos hicieron la costumbre de no comer pescado. O nos impidieron la costumbre de no comer pescado. Por lo que decían ustedes, es más difícil encontrar una pescadería. Yo acá donde estoy, que es un lugar totalmente poblado en el conurbano, tengo que caminar como 15 cuadras para encontrar la pescadería. Y tengo carnicería alrededor un montón. Y es una costumbre creada porque en realidad nos han corrido a la tierra. Nos han impedido el acceso al mar. Nosotros tenemos 6.800 kilómetros de litoral marítimo y no tenemos ni cómo defenderlo ni cómo aprovecharlo. Y a su vez, eso nos sacó del transporte polimodal, porque transportamos en un camión, entonces nos sacaron el ferrocarril y nos sacaron los barcos. Por lo tanto, nosotros llevamos un container en un camión cuando podríamos llevar 160 containers en un ferrocarril y cuando podríamos llevar como bajo en un carguero 4.000 containers. Yo he visto de la boca pacífica del canal de Panamá que los barcos chinos de Hutchinson, los cargueros se dividían, lo que traía cada carguero se dividía en 3 de 4.000 para poder pasar el canal. O sea, que eran 12.000 en un solo carguero. Y eso significaría poblar la Patagonia. Y es también un tema de defensa nacional. Es decir, no tenemos marina, tenemos una Patagonia despoblada, tenemos latifundios enormes, muchos y muchísimos, en manos extranjeras, como Benetton, como Lewis, que tiene de los dos lados en la cordillera el lago Escondido, y el otro lado el aeropuerto, el Paradero 42, que es equivalente al de Buenos Aires, y que podrían desembarcarlos, aterrizar aviones ingleses en 2 horas. Todo eso es parte de un problema de entrega. Nosotros tenemos la hidrovía y no tenemos barco. Yo digo, en realidad ellos quisieron la libre navegación de los ríos nuestros a cambio de que nosotros teníamos la libre navegación del Támesis, cuando se firmó eso, y consiguieron eso, porque los barcos de ellos salen de la hidrovía y van a Montevideo, ni siquiera vienen a la República Argentina. Entonces, eso es entrega, eso es sumisión nacional, por eso no tenemos marina para defender eso, por eso no tenemos con qué controlar ese mar. Y eso es lo único que me hace ver de lo de ustedes dolorosamente, porque lo de ustedes es concreto, lo demás son palabras, pero lo de ustedes es concreto. Esa entrega, esa dependencia mata. Eso es lo que a mí me produce de escucharlo de ustedes, una vergüenza. Que alguien ni siquiera pueda cobrar los derechos sociales. Es absolutamente criminal, es absolutamente inexplicable. Solamente puede ocurrir eso si se hace intencionalmente. No es posible que nosotros no tengamos una flota pesquera porque es lo que dice Santiago. Es parte de una defensa nacional que no es solamente balas y cañones. Es un sistema social militar que permite controlar un territorio, que es lo que nosotros, territorio incluye mar y aire. Y por eso no tenemos aviones y no tenemos... a veces uno lee que se escandalizan en lo que sabemos. Si nosotros antes fabricábamos jeringa y ahora no tenemos ni la jeringa para dar la vacuna que tenemos que dar. Y hablan en televisión los mismos que hicieron todo esto, como si no supieran que eso es así. Eso es así. Esa entrega mata. Simplemente mata. Mata porque nos están corriendo cada vez más al interior, a amontonarnos en el interior, porque nos están sacando tierra y mar y aire. Esa es la realidad. No, nada más. Bueno, antes de pedirle a Fernando y a Gabriela unas palabras finales, les quiero transmitir un mensaje desde Tucumán, que me llega, que es una querida compañera, una persona muy importante en Tucumán, que se solidariza con ustedes, agradece la charla de ustedes y nos pide la conferencia para distribuirla por todo el norte, para que en el norte tomen conocimiento de esto que ustedes nos han relatado durante este tiempo.
Bueno, Fernando, Gabriela, les pido por favor que cierren esta charla que ha sido muy valiosa y muy importante para nosotros. Te dejo para el final, Gaby. Así la cerrás vos. Bueno, de nuevo, agradecer al Instituto por este espacio, por este lugar, por este tiempo. Creo que nos hemos excedido bastante, pero ha sido una linda charla, una charla donde podemos intercambiar cosas que seguramente los que están viendo a través del canal de YouTube no conocen la historia de los que navegamos, lo que ha pasado con el pesquero Repunte. Y ojalá que pronto, ahí para contestarle también a uno de los que estaba en el chat, podamos tener la película en cinear.com. Es un deseo que tengo como director, para que se pueda ver en Tucumán, justamente, se pueda ver en cualquier parte del país. Así que esperemos que esto pronto suceda. No la podemos subir a YouTube por la sencilla razón porque está dentro todavía de festivales, sigue participando en festivales. Los festivales de cine, por supuesto, no nos permiten que esté en una plataforma gratuita, porque si no conspira contra, ¿no?, el espíritu de una realización de un festival de cine. Así que bueno, gracias Eduardo, gracias Santiago, gracias Horacio, por tus palabras y bueno, por tu tiempo y por el espacio que nos han brindado. Gaby. Bueno, a mí lo que me queda también es agradecer la oportunidad, realmente muy valiosas las devoluciones de los compañeros que recién hablaron, totalmente de acuerdo, gracias por recordar al pesquero Narval, muy importante para mí como marplatense y como familia pesquera, que sea reconocida esta labor. Comparto en todo lo que dijeron, recién tenemos que seguir trabajando sobre esto. Realmente para nosotras a veces es complejo, porque cuando uno vive en vida, en carne propia, en su cuerpo, en su vida, todas estas injusticias, hay veces que es duro. Pero bueno, sacaremos fuerza de donde no tenemos, seguiremos adelante, y yo vuelvo a repetir las gracias enormes, porque creo que gran parte de esta lucha tiene que ver con la difusión de estos temas, con conocer las guerras. En estos momentos no son guerras de armas, son guerras ideológicas, y tenemos que cambiar cantidades de conceptos, y creo que la forma es, bueno, a nosotros, a los ciudadanos y ciudadanas comprometidos, nos toca el 1 a 1, ir cambiando cabezas, mentalidades 1 a 1, y ahí vienen las transformaciones. Cuando la base se transforma, todo comienza a transformarse. Así que yo les agradezco en nombre de los 10 tripulantes del Repunte, en nombre de las 10 familias, en nombre de los sobrevivientes y de todos los que siguen navegando, porque en esto sí quiero cerrar, es que mientras que nosotros estamos hablando, hay cantidades de barcos que están en las mismas condiciones que el Repunte y corriendo los mismos riesgos. Gracias. Bueno, muchas gracias. En nombre del Instituto y del Foro les agradezco de corazón a Fernando y especialmente a usted, Gabriela, por habernos dado la oportunidad de escucharlos. Desde ya les digo que no va a ser la última vez, porque en el Instituto este tema se va a seguir tratando y los vamos a invitar a seguir profundizando en la discusión de una política marítima para nuestro país. Y les digo que haremos el esfuerzo en todos los temas que están planteados acá. Nosotros vamos a hacer lo posible porque se resuelva alguna de las cosas que ustedes nos han contado aquí, porque hay cosas que no se puede dejar pasar por alto, que familiares estén supeditados a los trámites de una burocracia que no tiene corazón y solo tiene bolsillo. Así que en nuestro agradecimiento de nuevo, y espero poder encontrarnos el año próximo para seguir difundiendo este tema. Un gran abrazo a ustedes, felices fiestas en la medida que puedan, cuídense por favor y nos volvemos a encontrar. Gracias. Gracias de todo corazón. Gracias. Bueno, buenas noches, y aquí terminamos nuestra transmisión y
Le deseo lo mejor.